Kaixo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Miriam Duque y quiero invitaros a Café Valparaíso, el podcast de libros y gente interesante. El tipo interesante es Chemi Parra y lo último que ha escrito se llama Un asunto de familia, que podía ser algo sobre Café Valparaíso, que llevamos ya un tiempito, pero no. Nos lleva al Amboto, al baserri de los Elordi, una historia que nos lleva a una jornada en la que aparece la novia del mediano, la novia de Julen. Han estado de acampada y llega descalza, ha estado andando durante toda la noche y llega a contarle a la familia que algo tremendo ha sucedido, que alguien ha asesinado a Julen. Nada es lo que parece en esta historia, pero no vamos a poder leer mucho más. Vamos a charlar con Chemi Parra, lo haremos también con la música y las ocurrencias de Ivonne Belandia, que ya está probando un poco la guitarra, y como siempre nos acompañará también Charly Mito. Esto es Café Valparaíso. Café Valparaíso con Miriam Duque. Chemi Parra, autor de Un asunto de familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contento. Bienvenido a Café Valparaíso. Gracias. Bueno, es un gusto tenerte aquí, leerte también, y nos asomas a paisajes sugerentes. Comienza este libro con un paisaje hermoso, en principio, Alledos. No sé si es de esos lugares que te gusta visitar, pero que empezamos prácticamente... Bueno, luego bajamos rápido y iremos llegando, pero empezamos subiendo el Amboto, ¿no? Y luego llegando a un baserri entre árboles, lo que parece un lugar idílico, digamos. Es un sitio yo que conozco muy bien porque pasé allí, yo creo, igual de los mejores momentos de mi infancia, porque era donde mi colegio, los Escolapios de Bilbao, tenían ahí el baserri Lekunetxea, entonces donde íbamos a pasar eso que se hacía en aquella época, que eran los ejercicios espirituales, Amigo. Y luego los campamentos de verano, y luego ya como las colonias, y luego como Boy Scout, pues he pasado campamentos de invierno, de verano, y entonces he pasado muchas horas felices a los pies del Amboto. Claro, o sea que sí sabrías orientarte, porque aquí empezamos con un paisaje muy hermoso, pero nos dura poco la alegría, porque enseguida vemos que estamos ante una chica llamada Alba, que es la novia del mediano de nuestros protagonistas de Julen Elordi, que viene descalza, ha estado horas andando para llegar al baserri y avisar de que estaban en una acampada en el Amboto y algo tremendo ha pasado. Por empezar, por ubicarnos, Alba llega a una casa en la que conoce pero sin conocer a todo el mundo y tiene que anunciar que han asesinado a Julen, que se lo ha encontrado muerto en una tienda de campaña, ¿no? Eso es, bueno, se le han contado una imagen así como bastante escalofriante porque claro, está de espaldas se supone, pero parece que ha sido degollado porque toda la tienda está salpicada de sangre. Que se preguntará la gente, ¿y esta mujer tiene bien dormir? Claro, no hemos dicho que igual había tomado ciertos somníferos, alguna que otra cosa más, y que estaba neque totalmente, ¿no? Eso, luego se cuenta que por qué no pudo recordar qué pasa aquella noche, ¿no? Entre otras cosas estaba medicada, había tomado unas sustancias, bla, bla. Pero sí, la idea es eso, que ella cree que el cadáver es su pareja, porque de hecho es con quien subió y es quien está a su lado en la tienda de campaña. No, en principio no hay más que dos personas en una tienda de campaña cuando te metes a la cama. 2 más 2. Y al despertarte hay alguien que está muerto. Pero, que esto se cuenta, no es mucho spoiler porque se cuenta ya en el primer capítulo, el segundo, cuando sube la archancha arriba se dan cuenta de que ese cadáver no es Julen, es un desconocido que ella no sabe quién es. Y ahí vienen las preguntas, ¿no? ¿Dónde está Julen? ¿Quién es este hombre? ¿Quién le ha matado? ¿Y por qué? ¿No? ¿Qué ha pasado? Obviamente, ¿no? obviamente, ¿por qué? Claro, todo esto viniendo, como decimos, de un punto del Amboto que en el caso de Alba tiene mérito haber conseguido llegar. Tú has dicho que has hecho ejercicios espirituales y luego también acampadas. Entiendo que eres de la generación que vivió tienda de campaña, que sabe reconocer ese ruido y que sabría orientarse en el monte, ¿no? En la montaña. En el Amboto ya has dicho que lo conoces, pero más o menos orientarte como para volver. Bueno, se supone además que en la novela está en las campas del Amboto, que es la parte más sencilla, ¿no? de llegar. Pero bueno, no es fácil, ¿eh? Yo a día de hoy yo no sé si sabría bajar. Pero bueno, se supone que sí es seguir el mismo camino que hizo de día. Pero claro, el tema es que ella ha bajado con presa de la angustia, que ni siquiera ha dado tiempo a cansarse. Porque al despertarse, sí, llega descalza, ha visto lo que hay, no sale descalzo, entonces eso, claro, imagínate tú, la angustia. Ya no es, yo creo que su menor preocupación es orientarse. Sí, es llegar a alguna parte y pedir ayuda, ¿no? Digamos. Estamos hablando de 3 hermanos. El mayor es Xavier, es el que lleva las riendas de la familia. Es una empresa que ha hecho mucho dinero gracias al padre y que ahora no está. Son los 3 hermanos herederos de un emporio del mueble. Digamos que Xavier tiene a un abogado que es su amigo, su sombra, y es quien respalda un poco sus decisiones. Julen Elordi es el creativo, el que lleva un poco el mundo del mueble, pero en el diseño. Y luego está Peru, que es un poco se dedica a sus cosas, a cobrar un poco de la sopa boba, como llegan a decir por ahí, y vive un poco del cuento haciendo surf.
que claro, sabemos que haces surf o que te gusta el asunto y nos lleva a pensar si te pareces más a ese. Pero has dibujado 3 hermanos pues muy distintos para afrontar un poco lo que es una sucesión en una empresa, ¿no? Que a veces, cuando hay mucho dinero de por medio, sale mal, ¿no? Sí, está ese tópico que yo que tampoco lo exploro mucho, pero que podría suceder, que es como que el abuelo, ¿no? Esa primera generación crea la empresa, el hijo la levanta y la tercera generación la dilapida, ¿no? Como que, entonces, en este caso, bueno, está en ese proceso que el padre, Juan Mario Elordi, acaba de morir recientemente y por primera vez los hijos tienen que hacerse frente de la empresa y como tú bien has definido, pues eso, hay 2 se han querido quedar con la empresa familiar y el tercero, eso es un espíritu libre, un verso libre y él se dedica a eso, a pintar. Ahora que y lo lleva un poco más vago que el resto, eso. ¿no? Es un poco más dejado, ¿no? Él ha hecho un deal, hay un trato, ha vendido su paquete accionarial, que supone que era mucho, a cambio de un sueldo vitalicio. Es un poco el principito de la familia, no Sí. es el pequeño. Aquí tenemos problemas con el mediano. Esto es un poco la vida también, ¿no? No sé si eres de 3. Somos 3. Sois 3. ¿Y qué te toca ser a ti? No, yo soy el mayor. El mayor, Sí. claro. Porque el mayor suele ser el responsable, el pequeño está un poquito más mimado, más protegido y el mediano a veces se queda un poco en tierra de nadie, ¿no? Viendo un poco... En mi caso, no salí el responsable. Por lo Yo que sea, no ¿no? salí. Ha salido más principito, ¿no? ¿O solo coincides con lo del surf? Sí, bueno, es verdad que, fíjate, ahí este tercero, me hace gracia este Perú, que él piensa que es un creador, no, en verdad es un jeta. Ya. Lo que quiere es porque luego pinta y solo pinta lo mismo. Está obsesionado con una cosa, ¿no? Que eso tampoco... Bueno, entonces... pero lo que quiere eso es vivir, hacer surf. Y, por ejemplo, el segundo... Vivir bien, que es un poco el objetivo que tiene mucha gente él y puede, este lo ha ¿no? conseguido. Él puede. Él puede, pues oye, pues... Y luego es verdad que Julen, yo igual me puedo identificar más con algunos aspectos que él ha seguido el parte guión creativa, establecido, pero es más creativo, ¿no? Y ha intentado conciliar su parte creativa con seguir la tradición familiar. Claro, aquí tenemos este dicho que vale un poco para los elordis, lo de Errichiki Infernuandi, ¿no? Sí. Que también pasa en muchas familias. Sí, aquí estaríamos recordando también a esta Ana Karenina, ¿no? De todas las familias felices son felices de la misma manera, en cambio las desgraciadas lo son a su manera, ¿no? Exacto, sí. Que es un poco el leitmotiv que nos lleva, ¿no? Sí. Con el que empezamos un poco esta historia, ¿no? Sí. De hecho, hay una cita en un momento en el libro que se recoge, porque efectivamente, ¿no? Creo que es una gran frase, ¿no? Para arrancar un libro. Sí, muy de asunto de familia, ¿no? Sí, es muy de asunto de familia. Y lo que pasa es que, mira, yo a veces lo digo, es que eso lo hizo ahí Tolstoy, pero es que luego está Sócrates directamente, ¿no? Todas las tragedias griegas, desde Edipo, y luego todo Shakespeare, bueno, toda la tradición, ¿no? Que todos estos problemas familiares son una tradición muy literaria, cinematográfica y, bueno, tan viejo como la vida, ¿no? Sí, como las desavenencias también, ¿no? Porque aquí siempre te recuerdo, no sé si porque sé que parte de tu vida la haces en Milán en estos momentos, pensar en los Capuletos y los Montescos, ¿no? Que no puedes tener esas relaciones de amor entre gente de 2 familias que se odian desde siglos atrás, ni tampoco hacer negocios, que es un poco parte de la trama aquí, ¿no? Sí. Podríamos venderle nuestras acciones, nuestro paquete accionarial a la competencia. Esto hundiría a la familia, hundiría todo. Esto es un poco donde metes el dedo ahí también, ¿no? Sí, porque fíjate, ahí se está hablando de que la venta podría ser beneficiosa, pero claro, estás también rompiendo el legado, ¿no? El legado de los Elordi, el que fundó el abuelo, el que elevó el padre, y es como una tradición. Es una gran tradición, aunque económicamente igual imagínate, no es una mala operación, pero es una gran tradición de tirar pues por tierra todo el trabajo de tantos años. No podemos decir, porque en las novelas negras no podemos desvelar por dónde van los tiros, que literalmente no podemos decir nada de esto, pero sí podemos avanzar que uno de los hermanos está valorando la posibilidad de vender sus acciones para ser más libre o para castigar, y hay quien empieza a establecer ciertas hipótesis sobre qué ha podido pasar, ¿no? Porque siempre se busca el motivo por el que alguien ha sido asesinado o ha desaparecido o le han hecho desaparecer. Eso es. Y aquí estamos. Tenemos quien investiga y también tenemos a una madre que es un poco Ángela Channing en cierta medida, aunque de estas que le debieron decir que los 60 son los nuevos 40, ¿no? Porque esta madre de 3 hijos que ya son mayorcitos, pues hace running, organiza todo y es una madre intensa también, ¿eh? Sobre todo si eres la novia de uno de los hijos, ¿no? Sí, fíjate que eso también, su hijo mayor, por ejemplo, no lo ve con buenos ojos, ¿no? Como que el duelo lo haya pasado tan rápido y que casi parece que se ha liberado, que a raíz de la muerte de Laita se ha liberado y eso es una mujer que se ha retirado a ir al monte, pero que viaja con sus amigas, que está en forma y que ella también, durante la vida del padre, no se dice, no se cuenta directamente en la novela, pero se intuye que dirigía también la empresa en la sombra
Y ahora está claro que también, aunque por mucho retiro que tiene, sus tentáculos son muy grandes y es una mujer muy matriarca vasca que sigue dirigiendo todo, ¿no? En la sombra. En el fondo sus hijos creen que están tomando decisiones y no va a pasar nada salvo que lo refrende la madre, ¿no? Que es un poco lo que Mira todavía a lo Chani, mejor... tú, eso sí. es, todavía igual no lo han asumido, pero no. No recuerda a una mamá italiana, que entiendo que sería un poco... Bueno, puede que también, ¿no? Igual habrá una mamá italiana medio moderna, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay el cliché que tienen ellos es como más invadente en el terreno más doméstico. De que el hijo, aunque tenga 40 años, la mamá le dice cómo vestir y qué comer. Y eso, por ejemplo, yo ahora viviendo en Italia lo veo que la suegra y la mamá están muy presentes, ¿verdad? En esas cositas pequeñas, ¿no? De cómo vas vestido así o si me estás comiendo y que se presenta en casa con los tuppers, todo ese tipo de cosas, pues existe de verdad. Sí, madres coraje todavía, ¿no? Para el comer y el vestir, que es muy italiano, sobre todo del norte, bueno, ¿no? Sí. Claro, de ahí ha heredado... La novela tiene muchos paisajes, iremos llegando, está el paisaje del Amboto, la montaña, también hay mucho mar, pero hay momentos en los que nos viajas o nos haces viajar a lugares como Milán, porque hay una feria del mueble y del diseño, sobre todo, que es importantísima a todos los niveles, y entiendo que de ahí también has embebido. No es el lugar perfecto para que Julen tenga sus momentos de escapada y se rodee de gente más moderna o más dedicada al mundo del diseño y no tanto a hacer cuentas como su hermano y el abogado, ¿no? Que es lo que tampoco le interesa nada en absoluto a él, ¿no? Yo lo he visitado este año, he tenido la suerte, como ya vivía allí, de estar en el Salón Internacional del Móvil, y es una fantasía. Es una pasarela como la de la moda, pero porque ya no solo es muebles, ¿sabes? Es todo diseño. Ahí hay diseño de todo tipo. Son fiestas tremendas, Sí, ¿no? entonces en palacetes, en lugares luego como muy fashion, como muy modernos, como muy neoyorquinos, de todo tipo, y te encuentras a gente de todo el mundo, asiáticos. Impresionante, bueno, pero o sea, digo, porque te sorprende porque hay gente de toda Europa, yanquis, mucho asiático, y luego tiene una respuesta del público enorme. Yo no sé quién compra porque los precios son espectaculares, pero es una el consiguiente fantasía. Riesgo de que luego esos sillones no sean cómodos, porque claro, es todo tan bonito. Está tan estético, pero... Que luego, por lo que sea, no te sientas a ver la tele con ganas. Decía yo que el Amboto es uno de los paisajes, además de Prócida, por ejemplo, que iremos llegando, hay paisajes italianos, otros que nos tocan más cerca, y no hemos mencionado que, claro, cuando hay un incidente, un crimen, una desaparición o lo que sea, pues tenemos gente investigando, tenemos a dos erchañas, tenemos a Lorea y a Fermín Chirapozu, que le conocen como Chiti, que ya es pues un hombre ya un poco vapuleado por la vida, que es un personaje, a mí me recuerda un poco, no sé si es un homenaje en cierta medida a ese Kurt Wallander de Henning Mankell, a ese policía que no consigue tener buena relación con su hija, que le acaban abandonando las mujeres de su vida, que no sabe muy bien si hace lo que hace por vocación o porque no le queda más remedio, y que encuentra pues afecto en un gato callejero, o lo busca al menos, ¿no? Sí, yo pensando en inspiración, y luego el otro día pensaba, digo, no recuerdo si fue previo a verla o durante la escritura, vi la película, es la película de A Perfect Day de Wim Wenders. Eso que ¿no lo has visto? Esa que está en Japón, y te cuenta la historia de un hombre también de esas edades, bueno, incluso más mayor, que es limpiador de baños públicos en Tokio. Es un trabajo complicadete. Sí, bueno, es verdad que los baños ahí se limpian de otra forma, pero aún así no será... Pero lo que te contaba de ese tipo es que era un tipo, bueno, en verdad, no sé, bueno, pero sí que se recordaba alguna cosa, que era muy rutinario, que cada mañana hace las mismas cosas, y es un tipo que trabaja las mismas horas, exacto, come lo mismo, hace siempre lo mismo. Entonces, recuerdo que cuando vi la peli, yo creo que yo creo en el proceso de escritura, dije, ay, se parece un poquitín a Chippy. Se parece un poco a Chippy, ¿no? Este hombre que, pero lo que tú decías es verdad, que está de vuelta en la vida, porque claro, la ha dejado su mujer, no tiene una mala relación con su hija, el trabajo no le llena, ha ganado peso, bueno, la vida no le llena, y entonces se refugia en eso, en hacer las mismas cosas. Y luego, a mí una cosa que me hace mucha gracia es que él se autoanaliza mucho, o sea, autopsicoanaliza. Le oyes pensar de vez en cuando, ¿no? Intentando pensar. Por ejemplo, la figura del gato es como su mujer, el bonsái es su hija, representa a su hija, entonces él se autopsicoanaliza y intenta como que esas rutinas le ayuden a rellenar los días, ¿no? Un poco mientras pasa la vida, a ver si pasa algo y lo cambia todo, ¿no? Sí, le has dado pocos abrazos, le has dado a este hombre, ¿no? Que está como esperando un abracito porque está la cosa complicada. Hay un gato callejero que representa, como dices, pues un poco la búsqueda de unos rituales, de encontrar una relación con quien sea, ¿no? Encontrar, pues eso, ¿no? Esos rituales cada día. Y aquí, cuando mencionamos gato, suele aparecer Charlie Mito. Así que yo creo que es el momento de que sumemos voces, la de Ivonne Belandi y la de Charlie Mito, y seguimos charlando, Chemi. Muy bien. Se ha leído el libro y además ha hecho dibujinchis. Motherfucking Charlie Mito.
Y tal y como hemos prometido, aquí está Ivonne Belandia con su guitarrita. Aquí estamos. ¿Qué tal? Muy buenas, bien, muy bien. Y el rizo de Charlie Mito. ¿Qué tal, Charlie? Muy bien. Bueno, pues ya estamos todos aquí para charlar de gatos, perros y lo que surja. Decíamos que hay una azotea, un gatillo, los tuyos son más caseros, ¿no? Pero de gato la siempre pelo. te acompaña. Si Por tienes el gatos, jersey, ¿no? pues sí. Bueno, apasionado. Sabemos de tu amor por ese perro que sale tanto en Instagram. Gatismos también, ¿no? O sea, no nos falta de nada, ¿no? Yo sabes que siempre cuento muchas veces a la gente eso, que antes tú tenías en el teléfono las fotos y entonces yo cuando estaban mis hijas siempre era como niña, mujer, niña, pues la Torre Eiffel, y ahora es como perro, una niña, perro. Cero gatos, ¿no? El gato sale también, pero no, tengo gato también y sale en alguna foto, pero menos porque es más difícil de creer. ¿Es gato así, glamuroso, callejero? No, es un callejero, se llama Cocomero. Cocomero. Que es sandía en italiano, y Mela es la perrita que es manzana. Qué bonito, ¿eh? Es que a veces pasa eso, formas familias y luego te das cuenta de lo que tenías que haber hecho era un perro desde el principio. Y está bien, ¿eh? Hay que parar un poco ahí el pulso. Claro, el mundo de la foto. La llamada de la que ya es naturaleza significativo, y apostar por adoptar un gatito. Ya llegarán las capibaras, que veo que te gusta así un poco. Hemos hecho paseíto por Milán, por Prócida. También en este libro, no sé si recordáis las excursiones de juventud, pero hay momentos en los que revisitas sitios, un poco como el que recuerda excursiones que hemos hecho de pequeño, tipo Chillidalecu, por ejemplo, ¿no? Que vas pasando y nos vas dejando caer así un poco esos momentitos de que entiendo que por ahí, si no fue Chillidalecu, pues a alguno de esos lugares irías con los frailes. Con los curas, sí. Y a la necrópolis de Arviñuelo también, ¿no? Y todo eso, sí, hay muchos sitios. A los restaurantes no nos llevaban, pero sí que conocíamos también dónde estaba el Echevarri. Hombre, y varíamos bocata, ¿no? O sea, siempre, ¿no? claro, bocata de chorizo. Yo también fui Boy Scout, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Sí. Has hecho Pero no tienes haciendo simbolitos ninguna pinta de sobrevivir en el bosque. No, para nada. Hombre, pero igual, tú sí, sabrías volver así, o sea, ¿recordarías ahora los básicos? Yo ya digo desde ahora que no. No podría orientarme. Los básicos? Los básicos de hacer fuego, por ejemplo, saber mirar por las estrellas si está el norte, el sur. No sabrías volver a casa. O sea, si te sueltan, por ejemplo, en la orientación Bagasari. siempre tenía muy mala, pero me rodeaba muy bien. Claro, lo bueno es que eras alto y se te veía, ¿no? Sí. Y siempre has llevado muy alto, el que ayuda a torpe. que te encuentren. O sea, yo era todo el mundo escalaba muy bien, tal, pues yo intentaba y yo pues le ponía el voluntad. gracioso el grupo, ¿no? Sí, pues tocaba bien la guitarra, dibujaba bien, entonces... Pues ya está. Hemos perdido al guitarrista. No puede ser. Bueno, orientación cero. ¿Lo tuyo qué tal? Yo, bueno, no me extravié mucho. Yo justo Boy Scout no he sido. Bueno, tenemos por delante un ratito. Ya decía que esto era una saga de hermanos muy diferentes entre sí. No sé si la música te va a llevar un poco, porque hay música por aquí, pero muy ecléptica, porque hay un momento en el que suena un poquito de Fito, por ejemplo, pero también puede sonar un poco El canto del loco, ¿no? Pero Dani sí, ¿no? Sí. Pues hay momentos de música variada, ¿no? Que pones la play, que no sé si es porque te lo pedía el cuerpo o se lo pedía el personaje. Confiese. No, yo es más se supone de los personajes, es la música que escucharían esos personajes. Y justo le pedía Qué bonita la vida, ¿no? Sí, y eso me pasó que en mi editorial, que sé que en otras sí, no me dejan poner letras. ¿No? Puedo decir que las letras incluso había puesto de Fito, pero no me dejan por temas de derechos. Y en el caso de Dani, como es amigo con el que empezamos a hacer teatro hace muchos años, una obra que hicimos en Madrid, Cachorros de Negro Mirar, y yo quería que apareciese esa letra ahí, entonces le llamé, se la pedí y tuve que hacer un escrito para dárselo a la editorial para que la aprobasen. Entonces ese momento que me parece muy, muy tierno, me gustaba a mí en mi cabeza que estuviese sonando Qué bonita la vida, ¿no? Bueno, de Dani Martín. Qué bonito. El mundo es complicado, o sea, no se puede utilizar música aunque te la dejaran para evitar cristos en un podcast, ya ni siquiera escribirla. O sea que si por lo que sea tienes tentación de ponerte a escribir cosas, ojo a ver lo que es, no tengamos aquí un incidente. Nos vas a plantear dramas de hermanos, grupos de hermanos o grupos surferos, pero Pues claro, te ha gustado más Perú una conversación que que tuvimos tú y yo por teléfono. Correcto. Estuvo muy guay, porque tal y como planteábamos la entrevista con Chemi, pues Le he me resumido recordó el libro, para que te hagas una idea. Chemi? Sí. Pues entonces me viene al pelo, porque o sea, la figura de Perú, ¿no? Que también creo que es el surfista de los hermanos, el jovenzuelo, pues me recuerda mucho. Claro, vamos a hablar de otros 3 hermanos, que son los hermanos Wilson, que la gente los va a conocer más como los Beach Boys, que en plan era, claro, y el más joven, que era el batería de la formación,
pues siempre fue el más guapo, el único que hacía surf de la formación, porque luego veías los cuerpos del resto eran bastante... eran bastante de cuerpo escombro. Y no hacían surf encima, que Beach Boys de grande. Sí, este era un dandy. Pero rubios sí que eran, ¿no? Yo recuerdo las portadas eran rubios todos, ¿verdad? Chemi, no te fíes. Igual eso tampoco era verdad. No, la verdad que este era muy guaperas, la verdad que este era el más atlético, hacía surf y creo que también llevaba una vida como bastante salvaje. Y vamos a ir a los años, yo creo que es el 68, cuando se encuentra con un personaje que era el mago, Charles Manson, que va a cambiar radicalmente la historia de Estados Unidos. ¿Que se encuentran los Beach Boys? Se encuentra Dennis Wilson, es que os va a recordar mucho a Érase una vez Hollywood, cuando hace autostop, coge a dos chicas, les lleva a su casa y estas dos chicas luego adentran a Charles Manson y a todo el universo de la familia dentro de la casa de Dennis Wilson. Y entonces Charles Manson, que es un tío que ha estado en la cárcel, que ya ha comenzado a hacer su secta, ¿no? Y las drogas, en el mundo de las sectas. Pues ese se convierte un poco en la familia de Isabel Pantoja, haciendo la comparación con Paquirri. Entonces mete a todos ahí dentro y se empiezan a drogar, a hacer muchas fiestas, pero también la verdad que siempre se ha dicho, un productor que conoce Charles Manson dice que tiene mucha facilidad de escritura a la hora de escribir buenas canciones. Y entonces empiezan a hacer una maqueta conjunta Beach Boys con Charles Manson y Dennis Wilson, y se van creo que es a la residencia de Brian Wilson, el gran genio, pero en aquel momento está totalmente adicto a la cocaína y a los helados. O sea, está como que es el periodo más negro y oscuro de los Beach Boys. O sea, aquellos que fueron como la edad dorada, el pop americano, el sueño feliz americano, pues en ese momento, claro, descubren a esta persona, se fascinan con ellos y la música también está cambiando. Empiezan a aparecer formaciones como Led Zeppelin, cercanas al satanismo, Black Sabbath. Y claro, entonces, es que esas no se hubiera parecido. Sí, está la maqueta, se puede encontrar en Spotify, sí. O en otras plataformas de streaming, pero sí. Yo era muy de los Beach Boys de jovencito. Claro, pues mira tú, te perdiste justo el momentito que abrieron las puertas a gente rara. Lo más curioso es que Dennis Wilson le abre la puerta a Hollywood, a esa gente adinerada, famosa, donde él quería llegar, él quería ser una rockstar. Y graban la maqueta, no llega a ningún lado. Bueno, sí llega a algún lado porque se convierte en una cara B de un sencillo de los Beach Boys, pero nunca le acreditan a Charles Manson. Y Charles Manson se enfada bastante con ellos. Y ese crédito podía haberlo cambiado todo, pero... Todo. Y una vez que les echan de la casa del propio Dennis Wilson, porque se empiezan a desfasar muchísimo, entonces les echan. Acaban yendo a ocupar otra casa, que es la del productor. ¿Y sabes quién estaba viviendo? Ocupaban en Barrio Bueno, ¿no? En Barrio Bueno. ¿Y sabes quién es? O sea, van a esa casa, no está el productor, pero hay una pareja, que es Sharon Tate y Roman Polanski, quienes han alquilado esa misma mansión y donde se producen los hechos que todos sabemos, ¿no? O sea, hay una mansión, hay un jacuzzi y luego hay incidentes muy gravosos. Hombre, es que ese asesinato yo creo que marcó un antes y un después en todo... Así no todo lo bien que escribía Charles, ¿eh? Sí. Eso es. Pero le pasaría lo mismo que le pasa a Chemi, que dirían, es que mira, no me dejan en la editorial poner tu letra. Yo pondría encantada todo esto que dices de matar gente y de drogarse, pero no me dejan. Sí, no, pues me ha recordado esta figura, ¿eh? A la ya de ves Perú. tú. Y todo esto por el Jeta de Perú. Ya, pero bueno, no es tan... no es tan sanguinario. Más que nada el hecho de tres hermanos, una familia, igual un poco el carácter de cada uno no marca uno, que se marca según la edad que tienes. Sí, fíjate que podía haber sido, mira, los Gallagher, que igual el tercer... No sé si tienen un tercer hermano, pero... O los Cano. Sí, eso es, que acabaron regulín, sí. Parecía que los Beach Boys iban a ser un poco más naif, tampoco, ¿no? No, es bastante oscura. Yo no he visto la peli, pero dicen que está muy bien, ¿no? Sí, la peli está bien, sí. ¿no? No sé si será todo más o menos basado en las cronologías de lo que pasó, pero es verdad que te da una idea de cómo por lo que sea eres millonario, productor, te vas unos días a Florida o a otro punto y te ocupa la casa gente de una secta y el acabose, ¿no? Todo mal. Que estamos hablando de Perú como si fuese un chavalín, pero Perú tampoco tiene 20 y pico años, el surfista, No. Ya tiene los 30 y muchos ya. Sí. O sea, que estamos... pero es un Peter Pan, ¿no? Pero sigue viviendo así, ¿no? Sigue viviendo, levantándose, haciendo surf y bueno, y un poquitín, bueno, sí, viviendo, holgazaneando. Ahora tú vives a caballo entre diferentes lugares, Chemi, pero es verdad que en este libro vamos reconociendo paisajes, incluso momentos de olas y de surf, ¿no? De algunas de nuestras olas más míticas, ¿no? Que te obligan a cogerla de otra forma y afrontarla
afrontar la vida de otra manera también, ¿no? Incluso Deusto tiene momentos especiales también, ¿no? Porque hay un momento en que este hombre va a ver a su hija y claro, todo lo que nos recuerde un barrio que tenemos muy pateado, ¿verdad, Charlie? Este es los pasajes que más nos gusta del libro, claro, porque nosotros somos de Deusto. Vale. Que no estamos seguros de si es justo la subida por una calle o estamos en la de abajo, pero vamos, estamos todo el rato en el entorno de la Plaza de San Pedro, por si alguien, ¿no? Buscando a esa hija, ¿no? Ese centro neurálgico. ¿Cómo nos gusta, en general, encontrarnos paisajes que... Eso me pasa mucho a mí, que nos reivindican, ¿no? Sí, que lectoras, porque no suelen ser lectoras, que te cuentan cosas, me ha gustado esto, el otro, y muchas cosas suelen ser como, qué bonito ver los sitios que yo conozco, ¿no? Qué bonita la vida. Sí, qué bonita la vida. Sí. Fíjate que dices, bueno, si parece ser que la lectura tiene que ser todo lo contrario, ¿no? Que te abra mundos, que te lleve a otros sitios, que te lleve, por ejemplo, a Próchida, a esa islita, y no, parece que gusta más Deusto. Sí, eso es. Próchida, Hombre, el otro sitio nos gustaría visitarlo también. Os lo recomiendo, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Desde dónde saldríamos? Es historia real, ¿eh? Sí. Lo de tantas cosas que hay en Milán, como ese barrio, el Risorgimento, donde esa casa que viven ellos. Hasta él mismo piensa a veces, estoy diciendo demasiadas cosas sobre... No, estamos teniendo cuidado con la parte de la novela negra, estamos hablando un poco contexto, pero hay sitios que... Por ejemplo, esa casa es mi casa, la que tengo yo alquilada en Milán, ¿no? Donde vivió Puccini, eso que se cuenta, fue una casa de tolerancia. O sea que hay música de todas las tipologías, ¿sabes? Sí, ¿no? sí. Y luego Próchida es una islita que está frente a Nápoles, que la más conocida es Capri, luego Ischia y Próchida, que es la chiquitina, que es donde se grabó Il Postino, que es lo que se cuenta ahí, y luego se grabó El talento de Mr. Ripley también, la de Ansel Minghella. ¿Y es posible parar y tomar un café o pasa como en Capri, Capri, que todo cuesta un doblón? Lo bueno de Próchida es que sigue siendo, más auténtica y van los italianos. Eso es. O sea, no van los yanquis. Eso es, sí, porque Nápoles está muy bien. Hay gente que le aterroriza un poco esos paisajes porque Nápoles será como probablemente lo opuesto a Milán, ¿no? Porque es todavía esa belleza decadente, todavía puedes ver todo casi como te lo imaginabas en los 70 y es muy loco, eso es. Muy loco. Pero es verdad que es la parte en la que puedes imaginarte cómo se vive de verdad, ¿no? En esa Italia del sur. En cambio, es más probable que te encuentres con Shakira en Capri que veas a vecinos que hayan nacido allí y sigan viviendo allí, ¿no? Sí. En Capri sí. Eso es. Pero Próchida, de verdad que yo os lo recomiendo, es un sitio maravilloso y de verdad que tiene espíritu ese muy mediterráneo. Eso y Deusto de lo mejorcito, ¿verdad? Lo mejor siempre. ¿Quieres pasar por el cole antes de que le pregunte cosas? Sí, de esta otros pregunta se la hacemos a todo el mundo, Chemi. O sea, ¿cómo fue tu primer día de colegio? Fíjate, yo tanta memoria no llego porque yo estuve primero en el preescolar como en las italianas, está muy cerquita de aquí donde está este estudio, y no recuerdo, yo mi primer día no lo recuerdo. Eso es en Valparaíso Centro. Sí, muy cerquita. Pero sí que recuerdo el patio donde había un tobogán y una especie de rueda de esas que los niños suben. Entonces creo que si recuerdo el patio y la rueda, creo que... ¿Recuerdas el recreo, recuerdo ¿no? de el recreo, Felipe. Ya digo, yo mi primer día no llego, mi memoria no llega hasta Pues voy a ser súper pedante, pero Helter Skelter, hablando de Charles Manson, que también es el tema que sacaron los Beatles, que tiene varias aceptaciones, ¿no? Pero una es tobogán. Sí. ¿Tobogán al infierno o solo tobogán? Tobogán circular, creo, este tipo de tobogán. Entonces también que cambió mucho el concepto de Charles Manson del disco, del álbum blanco de los Beatles, porque justo él después de unos ese año los fabricantes de toboganes pasaron un año los asesinatos de la familia pintaron las paredes difícil. Helter Skelter y cambiaron todo el significado de la canción de cómo la había compuesto Paul McCartney. Mira qué cosas. O sea, No, está muy asociado a todo el tema cultural, digamos, rockero. Este hombre ha marcado como... Pero todo lo lleva ahí, ¿eh? Sí que cualquier cosa que hablemos le lleva. Preparando la entrevista poco se ha matado en esta novela para lo que podía haber sido. Falta claramente un señor de una secta ahí en medio, además... La siguiente. La siguiente podría pasar por Brooklyn. Claro, tú has vivido en lugares muy diferentes. No sé si hubiera sido... ¿Cómo serían los Elordi si llegan a nacer en Brooklyn? Bueno, tendrían igual ascendencia italiana más que vasca, ¿no? Sí, podían ser, ¿verdad? Podían ser como italoamericanos y mucho más ricos. Más ricos, seguro, sí, todavía más. Y más mafiosos. Bueno, pero claro, la lealtad entre hermanos también podría acabar... Bueno, hemos visto todos ahí también El Padrino y todo eso, y fíjate los hermanos ahí cómo acaban, ¿eh? O sea, entre italianos y Brooklyn, ¿dónde los pillas más? Bueno, claramente en... A mí es que me encanta la figura del italoamericano. Esa me encanta. Y de hecho yo en el barrio que vivía, tú lo sabes, ¿no? Era un barrio donde italoamericano, en Carlos Garden. Es que has viajado tantísimo. Bueno, más que viajar, has vivido en sitios muy diferentes, que no sé si eso te da otra perspectiva un poco también para ambientar novelas, ¿no? Que se come distinto, se vive distinto, se respira distinto. ¿Esa es la pequeña Italia? No, porque esa es la que está en el Bronx.
Hay uno que hay uno, Little Italy está en Manhattan, y luego otro de los barrios está en el Bronx, y luego Carroll Garden, que son los más auténticos. Pero Little Italy, que dices tú, es la que está en Manhattan. O sea que podríamos encontrarlo si hubiese un extra de un asunto de familia, tal vez en Brooklyn podríamos encontrar alguno de los hermanos. Bueno, no, porque pasan muchas cosas y aquí hay un cisma familiar de proporciones bastante interesantes que no voy a mencionar. ¿Qué hay de cierto, Chemi, en que has hecho todo esto para colarte en Chispa? El restaurante de Tetsuro Maeda. Porque claro, aquí este Baserri es muy molón, pero por lo que sea, si ha pasado gente por ahí, recordará que a lo mejor estamos ante un restaurante famoso, ¿no? No, me pasó que fui con mi ama y con el verano pasado y con la perrita, con Mela, nos fuimos allá a documentarse, ¿no? Bueno, como a dar un paseo por ahí, entonces vamos a verlo. Documentarse bien, ¿no? Y claro, entonces lo fui a ver, claro, no fuimos a comer, fuimos a visitarle, entonces yo subí, porque yo no le conocía, ni sabía, o sea, sabía que estaba el Echevarri y el Chispa, pero yo no conocía, entonces estábamos visitándolo, entonces ya pasé por ahí, toqué a la puerta y esas cosas, y dije, hola, soy escritor y me gustaría conocer este sitio y que me cuentes algo, y claro, me aparece un japonés que me cuenta su historia, que él venía a caballo a trabajar, cuando trabajaba en el Echevarri, cuando él fue cocinero allí, entonces él dice que vio una chabola, que yo no la he visto, él dice que vio una chabola y que iba a caballo a trabajar y que amarraba el caballo en el Echevarri y hacía sus jornadas y se volvía a su chabola. Entonces, claro, te está contando eso un japonés que vive allí. Bueno, fascinante. Bueno, fascinante hay que ir otro día a merendar y sacarle, porque poco sale. la cartera. Bueno, habrá que hacer un esfuercito para documentar la novela, si es que hay otra que entronque desde ahí, desde el lugar, digo, no desde la familia. A lo mejor este hombre, Tetsuro, él tiene una novela, de por sí, verdad que tiene una novela. Así que hay que llevarse bien con él. Pues Chemi, ha sido un gusto charlar contigo. No sé si tienes más preguntas o dejamos que Belandia ponga el... Dejamos que Belandia... suspenso ahí de música también. ¿Sí? ¿Tienes más Sí, preguntas? que se queda en blanco pensando... A ver, tengo una pregunta más, pero pues, si hacerla, es ¿no? el momento. A ver, yo cuando salga de aquí tengo que hacer una entrevista de trabajo. Muy bien. Entonces es el primer día que voy a hacer una entrevista de trabajo. Vale. Entonces... ¿Quieres probar un poco como si él fuera a ser la persona? ¿Cómo le harías, o sea, qué le plantearías, qué entrevista de trabajo le harías a un personaje que va a asesinar? ¿Vas a entrevistar a un sicario, por ejemplo? ¿Quieres decir? Sí, en el caso de que tuvieses que ¿qué contratar a un sicario... De primero de sicario, ¿qué le preguntarías? Wow, pues igual, fíjate, mira, ¿qué tal limpia? ¿Qué tal será Claro. luego? O sea, ¿qué usa? ¿Si usa guantes de látex? ¿Si usa lejías? ¿Si es más de Mistol? ¿Si es más de Nanax? Eso es. Se ha contactado un poco con expertos en luminol. Por Ay, ver un ay, poco ay, ay, la ay, luminiscencia. Yo con mis cosas. Deja rastro. Pues lo de la limpieza te vale, ¿no? Porque al final Sí, gente no. limpia siempre viene bien. No sé, para... Yo qué experiencia tenías en psicopatía, pero... O sea, creo que por ley tienes prohibido terminar la entrevista sin preguntar un defecto, ¿no? O estas cosas, ¿no? De un defecto Es que que tengas. no he hecho mucha soy entrevista demasiado de trabajo. perfeccionista. Un defecto, En la claro. entrevista dice, ¿qué defecto soy muy tienes? Que soy muy perfeccionista y muy trabajadora, perfeccionista. ¿no? Y es Acabo lo que ¿y cómo te empiezo. ves en 10 años, no? Aquí trabajando. me veo aquí. Y ahí con el mismo sueldo no escribo Llevo soñando más. con Zara Home toda mi vida. Os presento un asunto de familia 10. Eso es. Sí. Pues un asunto de familia que se ha venido aquí con Chemi Parra, Café Valparaíso. Es que ricasco, por Es que esta ricasco. visita. Que Vosotros. podemos ir a la entrevista de trabajo a acompañarte. Claro, Claro, por que supuesto. estamos cerrando temporada, ya no tenemos Si no mucho lío, intimidamos ¿no? mucho. Eso es. Pues nada, nos vamos, Vamos allá, que ya todos a tenemos poca preguntarle. plancha, ¿eh? Eso Venga, es. ¿cierras tú al salir? Sí. Vale. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Pues nada, deciros que el tema sectas tenéis que poneros un poco al día porque hay muchas ahora. El crossfit, el teatro impro, es cualquier cosa que te coja en un mal momento y te haga pensar que puedes poner acento cubano y que sea digno, ¿vale? Andar ahí un poquito al lorete. Más sectas. Tenía alguna otra, pero... La cerámica. La cerámica, hostia, cerámica ahora, ¿eh? Ha vuelto. Cerámica en mayas. Sí. Es un poco lo que queda por inventar. Sí, sí. Vamos, nos apuntamos, que tenemos tiempo Vamos, ahora. vamos a ello. Claro. Has escuchado Café Valparaíso, el podcast de libros y gente interesante. Un club de lectura dirigido por Miriam Duque, con la colaboración de Ivonne Belandia en la música en directo. Grabación y edición, Sirri Borro. Estudio de grabación, Buenas Migas. Escucha Café Valparaíso. Nos tienes en Wow y en tus agregadores favoritos. Un proyecto de Miriam Duque y Sirri Borro Producción.